Buenas, pues bienvenidos a este pequeño vídeo realizado para el Centro de Profesorado de Jerez, en concreto para el curso o la acción formativa llamada la Educación STEM para un aprendizaje en conexión con el mundo real. El módulo en detalle es el de cómo trabajar por proyectos STEM en el aula y en concreto vamos a ver pues una experiencia que es la del proyecto Galileo. Qué hay que tener en cuenta para llevarlo al aula, cómo se ha diseñado, etc. Entonces, lo primero, los 4 aspectos básicos que vamos a ver son los que podemos ver aquí: introducción, objetivo, metodología y actividades. Lo vamos a ver de forma global y después vamos a entrar a analizar en detalle la documentación de la experiencia concreta. Lo primero es que saben que está disponible en internet, lo pueden descargar desde esta página web que está dentro del curso, y ahí pues empieza describiéndole pues qué es el proyecto Galileo. El proyecto Galileo nació pues hace prácticamente 12 años más o menos, aunque van a ver una redacción un poco más moderna que fue realizada para la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, dentro de la revista Sitúate, que es de situaciones de aprendizaje, en concreto para el caso de la asignatura de matemáticas en tercero de secundaria con la LOE. Hay que tener en cuenta que las leyes educativas van cambiando, pero que eso no cambia la actividad en sí. Simplemente tendremos que pues, cambiar las descripciones de los criterios de evaluación, de los objetivos, pero la actividad en sí no cambia. Eso es importante, mantener el foco en lo importante. ¿Qué persigue el proyecto Galileo? Bueno, pues el proyecto Galileo básicamente lo que pretende es romper un mito. Romper un mito que nos cuenta que los objetos con más masa pues caen más rápidamente que otros objetos. Si ustedes hacen una búsqueda por YouTube, verán que diversos centros, diversos docentes ya han usado este proyecto porque lleva publicado desde hace mucho tiempo y lo han adaptado a su aula y a sus necesidades concretas. Nosotros vamos a ver hoy la implementación oficial. ¿Qué criterios de evaluación vamos a necesitar para romper ese mito? Bueno, pues miren, teniendo en cuenta la ley original, tenemos que trabajar con álgebra, tenemos que trabajar con estadística, tenemos que trabajar con funciones y con el criterio omnipresente de resolución de problemas. Habría que incluir actualmente también el criterio específico de las TIC, etc. Todo depende de la ley. Lo que es importante, y aquí voy a dar un pequeño salto, es que hagan una pequeña pausa en este vídeo y vayan a esta entrada del blog que ya no mantengo porque no tengo tiempo, que habla sobre los criterios de evaluación y los vectores. Yo creo que es algo que les va a ayudar mucho a adentrarse en el mundo del trabajo basado en proyectos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el aprendizaje, como han visto en los vídeos de introducción, el aprendizaje basado en proyectos, muy antiguo ya, con más de 100 años, lo que pretende es que el alumnado no aprenda un tema concreto, sino que resuelva un problema de la vida real y que incluso vaya más allá del problema y realice una construcción de algo, de un ente, un producto con entidad propia, que puede ser, por ejemplo, un vídeo al estilo Cazadores de Mitos. Y como todo problema de la vida real, no se resuelve con un criterio concreto. Visualicen esta idea. Recuerden siempre que el alumnado va a tirar de las matemáticas como si fuera un maletín de herramientas potentísimo, que bien usado nos sirve para resolver cualquier problema de muy diferentes disciplinas, sin entrar en la belleza y la potencia de la matemática en sí misma de forma aislada, ¿no? Especialmente en secundaria tenemos que tener cierta sensibilidad hacia la aplicabilidad de esos aprendizajes, ¿no? Entonces, bueno, es totalmente artificial fabricar un problema específico que se resuelve con solo un criterio, porque por definición los problemas de la vida real no son así. Entonces, bueno, dicho eso, y una vez leído, sería interesante que ya volvamos a la presentación. Y bueno, teniendo en cuenta que aparecen todos estos criterios, a muchos de nosotros, si no tenemos experiencia previa en el trabajo de proyectos y de problemas, pues nos puede desconcertar y no sabemos cómo seguir, ¿no?
¿De qué forma podemos llevar esto al aula? Pues miren, la forma más sencilla, como hemos visto, es en forma de práctica. Cuando ustedes analicen todo el proyecto en sí mismo, cómo hacer que el alumnado descubra si es un mito o si es una realidad, eso de que los objetos con más masa caen más rápido, pues si decidimos que el alumnado aplique todos los conocimientos que ya tiene a ese problema, no va a aprender nada cuando lo realice. Entonces simplemente es una práctica, pone en práctica conocimientos ya adquiridos. Si, sin embargo, decidimos darle al alumnado pues toda la secuencia de pasos que hay que seguir, y además en cada uno de esos pasos el alumnado ya sabe los contenidos teóricos que necesita, salvo algún caso concreto. Puede ser que el alumnado no haya visto pues qué es la desviación típica y qué es la media, pero haya visto qué es un sistema de ecuaciones, qué es una ecuación de segundo grado, qué es una función cuadrática, qué es el error medio, el error absoluto. Pues solamente tendrá que aprender qué es la desviación típica y qué es la media e incorporarlo a esa secuencia de actividades que necesita para llegar a esa presentación final. Y eso ya sería una tarea guiada. Es un paso más, porque estamos haciendo que el alumnado aprenda dentro de la situación un contenido nuevo por necesidad, porque lo necesita, la media y la desviación típica, por poner el ejemplo, para llegar a su objetivo. O podemos plantear un problema abierto en el que el alumnado tiene que responder simplemente, averiguar de forma razonada, justificada, si realmente influye la masa o no. O podemos ir más allá y ya sería el aprendizaje basado en proyectos, y no solo tiene que descubrir la solución a ese problema inicial, sino que tiene que construir, por ejemplo, una presentación en formato pecha-cucha, que ya veremos después qué es, o un vídeo final. Independientemente de lo que ocurra, y tal y como han visto en los vídeos teóricos anteriores a este, esta secuencia exige cada vez más madurez, sobre todo en el profesorado. No es en el alumnado. El alumnado se adapta a lo que el docente o la docente esté haciendo, sobre todo si esa persona tiene experiencia llevándolo al aula. La clave está en la formación del profesorado, no está en la experiencia previa del alumnado. ¿Qué secuencia de actividades base podríamos hacer para poder responder a ese mito de que los objetos con más masa caen más rápido? Pues miren, esta secuencia que yo les propongo se puede adaptar, porque es una secuencia viva. Y podemos decidir cómo hacerlo en concreto, en este caso con este grupo clase con el que hayamos decidido hacerlo, ¿no? E incluso dependiendo del nivel. Lo primero es lanzar una tormenta de ideas al alumnado. Tenemos que llegar al aula con una naranja, con una manzana, con una pelota de tenis, con distintos objetos, y sin decirles nada, decirles que simplemente observen lo que va a ocurrir y dejar caer los dos objetos a la vez. Y cuando lleguen al suelo o lleguen a la mesa, verán que caen exactamente a la misma velocidad, porque más o menos tienen la misma forma. No es como si dejan caer una hoja de papel y un boliche, ¿no? Una canica, sino que están dejando caer dos objetos que realmente su resistencia al aire es más o menos similar, y por lo tanto van a llegar más o menos al mismo tiempo al suelo. Y le vamos a preguntar, pues, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podríamos preguntar en base a esto? ¿Qué es lo que su mente ve curioso de ese fenómeno? Y van a surgir 1000 preguntas. Todo este proceso que yo estoy contando ahora en esta presentación lo tienen en detalle en el proyecto Galileo, que es este documento que también tienen en el curso y en el que les narra. Es imprescindible, porque este vídeo simplemente es una introducción, es imprescindible que recorran este documento, que lo expriman al máximo, porque tiene muchísima información sobre cómo hacer el proyecto, cómo llevarlo al aula, etcétera, etcétera. Cómo gestionar el trabajo en el aula. Entonces, bueno, una vez tenemos toda la secuencia de preguntas, no ponemos un orden en esas preguntas, pero elegimos una de ellas que en nuestra gestión de la dinámica del aula nos tiene que llevar a la que nos interesa, que es que ¿influye la masa en la caída de los objetos? Entonces, una vez identificado esa gran pregunta, tenemos que elaborar un plan de acción, y este plan lo tiene que elaborar el alumnado con nuestra ayuda. En el documento que acabo de nombrar, pues viene cómo hacerlo con las dinámicas 1.4n, por ejemplo, ¿no? De trabajo cooperativo. Si nosotros ya tuviéramos ya diseñada la secuencia de actividades y se la damos al alumnado, el alumnado no tiene que diseñar dicha secuencia, y por lo tanto pues va a ser una tarea guiada o una práctica si domina todos los contenidos anteriormente a la implementación en el aula de este trabajo, ¿no? ¿Qué plan puede ser ese? Pues por ejemplo, lo primero, si nuestro objetivo es hacer un vídeo o una presentación en formato pecha-cucha, pues habrá que averiguar qué es eso.
Les adelanto que una presentación pechacucha es una maravilla. Es una presentación de 20 diapositivas donde el alumnado tiene que describir cada una de las diapositivas en 20 segundos. Por lo tanto, dura pues, unos 7 minutos esta presentación. Ellos no se pueden relajar, no pueden improvisar, lo tienen que tener muy bien preparado y es una forma perfecta de hacer que el alumnado exponga la solución a un problema o que simplemente desmienta un mito en un tiempo limitado y que podemos llevar al aula. Una vez averiguamos qué es eso, que recuerden que todo esto está descrito en el documento que les he nombrado, con ejemplos, etcétera, etcétera, lo primero sería realizar un informe estadístico de qué opina la gente. Realmente, pues si vamos a analizar si es un mito o si es realidad, lo primero es ver qué opina la gente de la calle. Ver si hay diferencias entre la edad, entre el género, entre el nivel de estudios, lo que se nos ocurra. Se van a llevar sorpresas. Además, hace falta aquí especificar otra vez que si el alumnado no sabe qué es un informe estadístico, tiene que aprender lo que necesita para hacer ese informe estadístico. Pero fíjense que aprende por necesidad. No aprende porque toca dar el tema de estadística, aprende por necesidad. Si ya sabe estadística, pues simplemente aplicará esos conocimientos y hará el informe estadístico. Una vez tenemos el informe estadístico en nuestro poder, lo hemos revisado, lo hemos corregido, ya podemos continuar. O en paralelo, ya podemos ir continuando con realizar un modelo experimental. ¿Qué es esto? Pues capturar datos. Vamos a utilizar un programa de captura de vídeo. Hoy todo el mundo tiene un móvil, una tablet. Sí es interesante utilizar software libre en la medida de lo posible. Yo les facilito varios programas que pueden usar, tanto para la captura como para la edición del vídeo en sí. Si no recuerdo mal es Avidemux como editor de vídeo gratuito porque te permite explorar frame a frame el vídeo. Y una regla de escritorio, que hay varias. ¿Vale? Yo solo hace ya muchísimos años que trabajo en Linux y la verdad es que en Windows me muevo muy poco. Pero bueno, que hay muchísimo software disponible. Podemos elegir entre todo lo que hay. Una vez hemos capturado los datos con mucho cuidado, hemos grabado el vídeo, hay que tener un montón de detalles en cuenta, por ejemplo, por eso es importante hacer un prototipo en casa, porque cuando dejamos caer el objeto, tenemos que dejarlo caer cerca de la pared para que se pueda medir fácilmente. Tenemos que saber exactamente a qué altura estaba el objeto cuando lo dejamos caer, para sacar la equivalencia de cuánto es cada píxel cuando lo convertimos a centímetros a metros. Y tenemos que ver cómo crear esos datos en la hoja de cálculo para después hacer nuestro análisis, ¿no? Claro, si tenemos un montón de datos, pues la siguiente pregunta es ¿cómo podemos visualizar esos datos? Pues lógicamente tenemos que hacer una gráfica, es la mejor forma de ver cómo se comporta el fenómeno de caída de un objeto. A continuación obtendríamos la fórmula. Aquí todo depende del nivel del alumnado, de nuestras necesidades, porque podemos trabajar con sistemas de ecuaciones o con solo una ecuación de segundo grado incompleta. Todo esto recuerden que está descrito en el documento en detalle. Lo siguiente es viendo los distintos modelos, porque claro, si nos basamos en un punto o dos de la gráfica, pues dependiendo de cómo elijamos esos puntos, obtendremos un modelo mejor o peor. Pues tenemos que evaluar hasta qué punto ese modelo es bueno. Sin duda podemos ver hasta qué punto es bueno, pues graficando el modelo teórico obtenido sobre los datos reales. Pero también podemos cuantificar, ¿no? Y aquí interviene el error absoluto, el error relativo, la media, la desviación típica, igual que con la gráfica de los datos. Es importante que el alumnado grafique utilizando un papel milimetrado y también la hoja de cálculo, porque es importante que domine los distintos recursos, ¿no? También tenemos que obtener el modelo teórico que dice la física de todo este proceso, ¿no? Podemos incluso ver qué ha pasado a lo largo de la historia. Yo les sugiero pues trabajar con Aristóteles, con Newton, con Galileo, por ejemplo. A partir de aquí, cuando ya el alumnado ya nos ha entregado el informe estadístico y lo hemos evaluado, lo hemos calificado, hemos señalado dónde están los errores, nos ha entregado el análisis empírico, nos ha entregado el análisis teórico y lo hemos corregido, ya el alumnado tiene pues los datos reales y además correctos, ¿no? Y ya está en disposición de hacer una presentación. En esa presentación tiene que ver cómo haría un documental Cazadores de Mitos en formato pechacucha, en vídeo, en TikTok, en lo que decidan, ¿no? Y una vez tenemos la presentación base, tenemos que informarnos de cómo es una buena presentación. Ya lo siguiente ya es hacerla y ya presentar directamente en el aula o en vídeo, como nosotros queramos, esa presentación. Saben que cualquier duda que tengan sobre cómo llevar este proyecto al aula la pueden realizar en los foros de la actividad y, importante,
recuerden que el documento disponible, le describe absolutamente todo lo que necesitan, ¿de acuerdo? Yo les sugiero que tras ver este vídeo que acaban de terminar de ver, chiquitín, vayan directamente a este PDF, a este documento, y lo lean y lo subrayen y lo miren con mucha atención, porque hay muchos años de experiencia plasmados en este documento. También es muy importante que recuerden que no hace falta llevarlo al aula en modo proyecto. Tenemos todo un abanico de posibilidades para llevarlo al aula y que tenemos que elegir aquel que nos haga pues, sentir pues, más seguros y más seguras, ¿vale? Y después pues, poco a poco pues, vamos progresando. Bueno, pues creo que no me dejo nada atrás. Podemos contactar por el foro, recuérdenlo, y poco más. Disfruten. Hasta luego.